Bueno, Kaixo Guztioi, hola a todas y hola a todos. Yo soy Jacqueline Vica, soy periodista, tengo máster en Cooperación Internacional de Desarrollo y soy técnica de comunicación en Ahorra de Fundación A. Voy a ser moderadora de esta primera mesa. El título de esta mesa es Partería Tradicional como Sistema Comunitario de Salud. ¿Qué es lo que propone esta mesa, no? Reconocer la partería tradicional no como una práctica del pasado, pero sino como una arquitectura viva de cuidado que ha sostenido y sigue sosteniendo la salud materna en contextos donde el sistema sanitario no llega o llega de forma insuficiente. Hablaremos de saberes ancestrales, de transmisión entre mujeres, de acompañamiento en el embarazo, el parto y el posparto, pero también de reconocimiento, ¿no? De legitimidad y diálogo con los sistemas de salud actuales. Ese es el gran reto, yo creo que del evento también como un todo. Esta conversación nos invita a mirar la salud desde otros lugares, desde la comunidad, desde la experiencia y desde el cuerpo de las mujeres, como también ya ha mencionado Patricia en la apertura. En esta mesa tendremos el placer de charlar con Ana María Pérez, que es facilitadora en derechos sexuales y reproductivos y coordinadora de jóvenes en Jocotán, en Guatemala. Trabaja en procesos de liderazgo y acompañamiento comunitario con mujeres. También hablaremos con Mérida Margot Estrada, comadrona tradicional con 45 años de experiencia y que también es vicepresidenta del Consejo Regional de Abuelas Comadronas, también en Guatemala. Sí. Y luego con Natividad Koch Abba, que vais a ver que en el programa está con, falta la B, pero es Abba, como aparece, aquí también está mal, que es partera tradicional y auxiliar de enfermería. Y la experiencia de Natividad pues tiene también un peso muy especial en esta mesa porque es el puente, ¿no?, entre este saber comunitario y el sistema sanitario, ¿no? Bueno, bienvenidos a todos y a todos. Y antes de lanzar la primera pregunta, vamos a ver 3 pequeños videocitos de 1 minuto cada uno que nos acercarán al trabajo y a la realidad de Ana María, de Mérida y de Natividad en Guatemala. Manuel, por favor. Vamos a ver los 3 seguidos.
los desiertos, en la nieve has caminado, tierra que sin armas ni batallas ha ganado. Por algo el misterio de la vida. Bueno, lo que acabamos de ver nos sitúa, ¿no?, en experiencias reales de cuidado. Y a partir de aquí, pues lo que queremos es escuchar a las protagonistas y comprender qué sostiene, ¿no?, estos sistemas de salud comunitarios. Bueno, y para ello, pues lanzo la primera pregunta a la lideresa Ana María Pérez. Ana María, ¿qué papel tienen los procesos de formación en derechos sexuales y reproductivos para fortalecer el trabajo de las comadronas y el liderazgo de las mujeres jóvenes en la comunidad? Mucho gusto, un placer estar acá compartiendo con ustedes en esta mañana. Y bueno, quiero comenzar en esta oportunidad por comentarles un poco, así de manera general, el contexto de nuestro país, Guatemala. Vivimos en un país netamente conservador, fundamentalista, religioso, donde persiste aún el machismo y la discriminación hacia las mujeres por el hecho de ser mujeres, y porque culturalmente somos formadas con el único destino de ser madres. En ese contexto, el 2024, puedo compartirles, según el Observatorio de Salud Reproductiva de Guatemala, pues se tuvieron un total de 56.889 nacimientos en edad de 10 a 19 años de edad. Más de 1.258 de todo ese total son embarazos o nacimientos en niñas de 10 a 14 años de edad. Antes de los 14, hasta los 14 años de edad, el embarazo, obviamente por violación, pues es un delito. Sin embargo, menos del 1% se llega a juicio ante este sistema que tenemos muy conservador y machista. Para nosotras, como organización Tierra Viva, nosotras representamos y participamos en la organización que se llama Tierra Viva, que es una organización feminista de mujeres. Ha sido un reto y sigue siendo un reto y un desafío llegar a las comunidades donde actualmente accionamos. De 22 territorios, nosotras accionamos como organización en 6 de ellas. De esas 6, pues hoy tenemos presencia de 3 territorios de las 6 que trabajamos, porque todas somos de diferentes territorios. Dentro de todo este largo trayecto de trabajo desde la organización a la que representamos, que lleva aproximadamente 38 años trabajando, y pues algunas son más antiguas que otras, como yo, por ejemplo, que soy como más nuevita, hemos tratado de sensibilizar y de dar a conocer en sí los derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres como parte fundamental de nuestros derechos humanos, porque los derechos sexuales y reproductivos para nosotras son derechos humanos, obviamente, ¿verdad? Entonces, llegar a un contexto comunitario como ya lo veíamos en el video, donde predomina la cultura, la religión, pues es bien complicado. Hemos tenido experiencias de algunas comunidades muy, muy lejanas, donde pues nos han querido sacar de ahí por llegar con el tema, ¿verdad? Entonces, sin embargo, eso no nos detiene y ahí seguimos. Entonces, bueno, la mayoría de nuestras mujeres en Guatemala, principalmente en las áreas rurales, son analfabetas, para empezar. Y bueno, también abordando un poco el tema de las comadronas, la mayoría no saben leer ni escribir y son de edad adulta o adultas mayores, las madronas, comadronas, como nosotras le llamamos. Entonces, llegar con un tema muy desconocido en el área rural, pues es como de qué están hablando estas locas aquí, o sea, qué vienen a hacer, qué vienen a compartir. Sin embargo, pues hemos tenido, gracias al apoyo de los financiamientos que tenemos como organización, porque nuestra organización trabaja directamente con el apoyo de organizaciones como Aurralde, por ejemplo, y hemos tenido esa oportunidad de ir hasta estos lugares y abordar los derechos sexuales, derechos reproductivos como derechos humanos de las mujeres. No ha sido muy fácil, como les digo. Sin embargo,
hemos ahí sí que tenido que hacer estratégicas para poder abordar con ellas. Y hoy por hoy podemos, desde nuestra organización, y parte de ese logro que podemos ver como organización, es que hoy estamos acá. Porque el llegar a esos procesos, a esos espacios, ha permitido que las compañeras, que nosotras como mujeres, nos apropiemos de nuestro cuerpo como primer territorio. Y ahí es donde vemos la necesidad de seguir hablando de derechos sexuales y derechos reproductivos. Nuestro país es, como les dijera, tiene un sistema político o leyes favorables a favor de la salud reproductiva, de los derechos sexuales. Sin embargo, no es aplicable. Ni siquiera la institucionalidad conoce como tal el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos. Cuando hemos tenido como ese diálogo con las instituciones públicas, dígase municipalidades, áreas ya en niveles más altos, pues abordamos, conocen los derechos sexuales, derechos reproductivos. Lo primero que nos dice, bueno, el derecho a la vida, el derecho a la educación, pero esos no son los derechos sexuales ni son los derechos reproductivos. Entonces, vemos que la misma institucionalidad pública del Estado, que debería garantizar, dar a conocer el ejercicio pleno de nuestros derechos sexuales y reproductivos, pues no conoce ni siquiera los temas. Entonces, vemos fundamental los procesos de formación que hemos tenido tanto con compañeras comadronas, lideresas comunitarias, y con las jóvenes agentes de cambio, porque a raíz de pasar por un proceso de formación más a profundidad, ellas conocen su cuerpo, comienzan a conocer y a explorar su cuerpo y se vuelven autónomas en sus decisiones con respecto a su salud reproductiva y a su salud sexual. Además, después de aprender, pues ya conociendo nuestro cuerpo y que es nuestro primer territorio donde nadie tiene que decidir, aparte de eso, ya después ellas mismas o nosotras mismas replicamos lo que hemos aprendido a otras mujeres. Orientamos, derivamos, hacemos el acompañamiento hacia donde corresponda cuando se trata de salud reproductiva o principalmente en casos de violencia sexual. Somos ese apoyo también para las mujeres posterior a un proceso de formación. Entonces, sí nos parece muy interesante dar a conocer los derechos sexuales y derechos reproductivos. La misma institucionalidad nos ha pedido a nosotras como Organización de Mujeres Tierra Viva que les formemos en derechos sexuales y derechos reproductivos porque definitivamente no conocen. Y sí se aborda, pero así pincelazos, en cambio ya a profundidad como nosotras lo trabajamos. Entonces ellos sí quieren el apoyo de nosotras, ¿verdad? Pero no nos quieren pagar, entonces hay que pensarlo. Además, también los procesos de formación principalmente a las comadronas nos ayuda en principio a que ellas inicien a conocer su cuerpo como primer territorio, pero también ya dentro de la partería que ellas realizan, ya orientan a sus pacientes y empiezan ahí sí que a meter esa idea de que su cuerpo es de ellas y ellas tienen que decidir. Por lo tanto, el marido no tiene por qué tomar decisiones por ellas y negarles, por ejemplo, el acceso a un método anticonceptivo o obligarlas a tener relaciones sexogenitales si ellas no quieren, por muy su pareja, su marido que sea. Entonces ya ellas como comadronas ya formadas empiezan a hablar con ellas así de vecina a vecina, de amiga a amiga, ¿verdad? Entonces eso nos ha dejado esos logros, el dar la formación en derechos sexuales y derechos reproductivos. Y además, pues las parteras no solo son para atender los partos en sí. Ya ellas empiezan a orientar, a conocer también todo el bagaje de métodos anticonceptivos que existen en nuestro país y que, bueno, en el servicio de salud casi nunca está abastecido, aunque se diga que sí, pero cuando uno va no hay el método que uno quiere y por lo tanto hay que aceptar lo que haya, ¿verdad? Lo importante es evitar un embarazo no planificado. Entonces eso nos ayuda, ya teniendo la información, tanto lideresas como jóvenes, a poder a compartir esa información y sensibilizar y reducir muertes maternas, reducir embarazos no deseados, embarazos tempranos, forzados. Sin embargo, como organización, pues como no llegamos a todos los territorios, eso disminuye un poco en los territorios donde llegamos nosotras, ¿verdad? Pero tratamos también, por lo menos con las jóvenes,
de que ellas ya luego empoderadas o conocidas de los temas, ellas sensibilizan a través de las redes sociales, hacen videitos, o si no programas de radio y conferencias de prensa, por ejemplo, y ya ellas abordan el tema. Porque pues la juventud llega a la juventud, porque a través de sus propias redes sociales ellas publican y vamos todas ahí en la prevención de la violencia sexual, del matrimonio infantil, que también se da mucho, principalmente en contextos rurales. Entonces, esa parte nos ha servido cuando hemos tenido una formación en derechos sexuales y derechos reproductivos. Y yo puedo, ahí sí que testificar esa parte, porque, bueno, yo inicié a formarme en este proceso, en este tema de derechos sexuales y derechos reproductivos en el año 2007, y hoy por hoy, pues ahora yo soy la que apoya esos procesos, porque no nos decimos maestras ni profesoras de los temas, sino que compartimos nuestras experiencias para que otras aprendan, y conozcan e inicien a ser autónomas de su propio cuerpo. Por eso vemos fundamental los derechos sexuales y derechos reproductivos y los procesos formativos como tal. Gracias. Nada, gracias a ti, Ana María. Bueno, pues muy bien, vamos bien de tiempo, así que vamos a tener bastante espacio para las preguntas, que yo creo que ahí podemos también, ¿no?, tener un diálogo más amplio todavía. Bueno, pues entonces vamos ahora a hablar un poquito con Mérida, a ver qué Mérida nos cuenta. Mérida, tú que tienes muchísima experiencia, ¿no? Son tantos años, 45, ¿verdad? Así es. ¿Qué hace que una comadrona sea una figura clave para la salud de las mujeres en su comunidad? Pues bueno, muy buenos días a todos. Gracias por habernos traído hasta acá y me siento muy feliz, sobre todo en el país, que ha sido muy bonito, haber tenido muchas experiencias. Pero vamos a preguntar, Imanol, a ver, ¿se escucha bien? Perfecto, es muy sensible, no te preocupes que ya, bueno. Pues hemos conocido varios lugares y me ha gustado mucho, a la vez no me quisiera ir, estoy pensando esconderme para no irme del país. Pues bueno, en mi experiencia, pues como comadrona he tenido muchos retos. Yo vengo de un área que es rural, allá se ha atendido a las parturientas tal y como he podido, pues en aquellos tiempos pues no había un guante ni nada de eso, sino que simplemente con mis manos, dándoles apoyo, dándoles un tecito, y dándoles pues acompañamiento para que ellas puedan tener sus bebés tal y como lo puedan tener. Es más, allá en mi comunidad pues las mujeres no tienen un espacio como para donde tener sus bebés. Yo a veces he tenido que ir a la casa de ellas porque en mi casa pues yo no tengo camilla como para atender a mis pacientes, entonces prefiero más ir a la casa de ellas y atenderlas como debe de ser. La verdad que sí me ha costado mucho, he tenido muchas... Tranquila, Mérida. ¿Quieres un poquito de agua? Respiramos, sí, sí, es un momento importante. Sí, la verdad que las cámaras a mí me ponen muy nerviosa. Ah, sí, bueno. Sí, me ponen muy nerviosa. Tranquila, no pasa nada, que aquí estamos en confianza. Gracias. Pues antes pues decían, ¿verdad?, de que había que darles algo para que ellas tuvieran fuerza para poder tener sus bebés. Yo lo que hacía era de darles un tecito que de pericón, de manzanilla, algo así que creo que aquí no lo conocen, para poderles apoyar. Sí me ha costado. He tenido muchos... ay, los nervios. Ay, Señor, perdón. No, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes, Mérida. Mérida, te hago una pregunta. Sí, dime. Tú, imagina en tu sitio donde vives, ¿no? ¿Cómo la gente te ve? O sea, ¿cómo tus vecinas te ven, ¿no? ¿Qué papel? Porque al fin y al cabo de eso se trata un poco la pregunta que te proponemos, ¿no? O sea, ¿cómo sería tu comunidad sin Mérida? O sea, ¿no? Entonces, coméntanos un poquito, pues, este papel que tú tienes, ¿no? He tenido el placer de compartir con ellas estos días y, por ejemplo, no habéis dicho algo que me parece tan potente, es que sois la amiga, sois la psicóloga, sois tantas cosas para tu entorno, ¿no? Entonces, pues,
ya volverás a lo que tú has preparado, pues cuéntanos un poquito, pues, cuál es tu papel y tu comunidad, cómo es tu entorno y cómo puedes ayudar a las mujeres, ¿no? Todo esto que te ha costado, pues coméntanos un poquito. Pues bueno, cuando llegan conmigo me piden apoyo, yo les doy pues lo que pueda, que sé yo, a decirles en qué les puedo servir, qué es lo que les duele, qué es lo que, cómo viene el bebé, yo veo cómo está su bebé, si está bien o está mal, si es que veo que está atravesado o parado, yo trato la manera de ver cómo está el bebé y se los arreglo. Es más que cuando ya han tenido su bebé, trato la manera de ver que les hago su masajito para que les salgan sus coágulos y no queden, a veces quedan restos y tratamos la manera de sacar los restos de la placenta que queda dentro del bebé. Y aparte de, pues también miro pues cómo viene el ombliguito del bebé, cómo es que está su ombliguito y ver si el cordón no está mal o... Y a ver, y cómo, porque al fin y al cabo me imagino que te tienes que afrontar las dificultades que estas mujeres tienen, ¿no? A veces puede ser la falta de recursos, ¿no? Porque al fin y al cabo tú estás en la línea de frente y no tienes las cosas muy fáciles, ¿no? En el sentido, pues que tú dices, ¿no? Cuando empezaste a trabajar, pues no tenía guantes. Y eso pues, puede tener un efecto en la salud, ¿no? Ya sabemos, ¿no? La importancia de la higiene. ¿Cómo haces? ¿Cuáles son tus trucos, Mérida, para pues, atajar a veces la falta de recursos, estas dificultades que tienes al día a día y tienes a una mujer embarazada delante de ti? Pues lo que hago es comprar antes mis utensilios, pues para poder atenderlos, porque tampoco me puedo infectar. Entonces, sí, trato la manera de, pues, de comprar de mi propio dinero los guantes para poder atender a la paciente. Claro. Y con relación pues, a la pregunta que se propone, ¿no? No tengo dudas de que tú eres una figura clave en tu comunidad, ¿no? Imagínate que no estuvieses ahí, o si hay más comadronas en tu comunidad, no hubiesen otras. ¿Qué pasaría con estas mujeres? Híjoles, si no hubiera, pues sería un caos, porque la verdad es que en el centro de salud no hay mucha atención. Buscan más a las comadronas porque les damos mucha confianza, las atendemos con amor y ahí sí que con mucho respeto. Entonces nos buscan más a nosotras para que tengan una mejor atención con calidad y calidez. Claro. Y otra cosa que también en estos días que estuvimos hablando me llamó la atención que sí que vosotros trabajáis coordinadas con el Ministerio de Salud, ¿no? De alguna manera, o sea, ¿qué apoyos recibís o qué apoyos no recibís? ¿Cómo es esta interacción, ¿no? Entre vuestros saberes, vuestra estructura, ¿no? Lo que vosotras ofrecéis de apoyo y, pues bueno, la parte más gubernamental, más institucional. Pues bueno, en el centro de salud nos ha costado mucho porque de verdad ellos no nos apoyan. Es más, cuando he llevado parturientas, he visto que las acosan. Hay médicos que tratan la manera de acosarlas. A veces no nos dejan pues entrar, como hemos encontrado ese desafío de que no me dejan entrar con la paciente porque máximo si es una mujer indígena que no sabe el español, no sabe contestar, no la dejan, la discriminan mucho. Entonces trato la manera yo de hablar con los del centro del doctor o algo así para que me deje entrar y poder hablar con ella, porque yo sí entiendo bien el cachiquel, o sea, yo manejo bien el cachiquel y platico bien con ella para que ella tenga confianza. O sea, al fin y al cabo tú eres un puente. Tú estás haciendo un puente entre estas mujeres, ¿no? Que además lo que comentó Ana María, ¿no? El tema del analfabetismo, ¿no? Pues claro, esas son cosas que van sumando, ¿no? O sea, a la hora de recibir la atención sabemos que muchas veces necesitamos ir al médico y necesitamos defender. O sea, Así es. necesito ayuda, ¿no? Algo muy importante está pasando conmigo, ¿no? A veces tú vas un poco bajita de ánimo, pues te mandan a casa y, o sea, tú estás ahí también un poco para defender los derechos de estas mujeres que no saben el castellano, ¿verdad? Así es, sí, yo trato la manera pues de explicarles a ellos qué es lo que ellas tienen, porque como les repito, no saben leer ni escribir y por su idioma, ¿verdad? Que es lo que más hay en el área rural. Hay muchas mujeres indígenas, entonces yo trato la manera pues, ¿verdad? De apoyarlas en ese sentido y de hablar pues con los médicos qué es lo que ellas quieren, qué es lo que ellas necesitan, qué es lo que nos pueden. Vale, pues muy bien. O sea, muchísimas gracias, Mérida, y no te preocupes, ¿ah? Que ya en 10 minutos ya vas a estar hablando muchísimo más y muchísimo más tranquila. Vale, pues
Bueno, pues ya volveremos a hablar un poquito más con Mérida. Ya tenemos una pregunta transversal que va a ser para todas, van a responder. Pues Natividad, voy contigo. Voy a saltar aquí la página. Pues Natividad, pues como hemos comentado al principio, pues Natividad no tiene, así como Ana María tiene la juventud, ¿no? O sea, tiene nuevos recursos, pues Mérida tiene toda su experiencia, ese conocimiento ¿no? del idioma, pues que es tan importante. Nosotros que trabajamos con personas inmigrantes, aquí sabemos que el idioma puede ser un obstáculo. Mira, aquí tenemos a Sukaina, nuestra compañera. Y pues ya Natividad pues tiene un perfil también muy interesante que es auxiliar de enfermería, pero también tiene tus conocimientos ancestrales, ¿no? Entonces, como ya suma estos dos mundos, ¿no? Entonces, Natividad, desde tu doble experiencia, ¿no? Como partera tradicional y auxiliar de enfermería, ¿cómo se puede construir un diálogo, ¿no? real entre la partería tradicional y el sistema sanitario, pero sin perder el valor de los saberes comunitarios? Bueno, en primer lugar, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Para mí la partería tradicional, ¿verdad?, es muy importante porque ha sido transmitido de generación a generación. Yo no soy comadrona por casualidad, sino que es un legado que lo recibí de mi abuela materna. Hubieron 4 hijas mujeres, mi madre y unas tías, pero ninguna de ellas pudo ejercer el trabajo. Y a mí me tocó, a mí me cayó la chibolita, decimos en mi pueblo, ¿verdad? Muchas primas hermanas, pero nadie más. Yo como comadrona le decía a mi madre de que me hubiese gustado que mi abuela, haberla conocido, pero no tuve la dicha de conocerla porque ni siquiera la conocí, no recuerdo de ella, ni recuerdos aún. Pero yo le decía a mi mamá, me hubiese gustado que la abuela me hubiera dicho, mija, mira, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, pero no es así. Los saberes fueron en sueños. Yo recibí el trabajo por medio de sueños. Por medio de sueños la sabiduría vino de ahí arriba. No me capacité al principio, atendí un primer parto sin tener ningún documento. Y luego una compañera me dijo que tenía que acudir al servicio de salud porque era necesario para poder legalizar la inscripción de cada recién nacido. Empecé a ir, tuve prácticas hospitalarias y luego ya siendo comadrona me sentí en la necesidad de ir un poco más allá. No soy profesional, apenas cursé la primaria con mucha dificultad, porque en mi país vivimos directamente en un país extremadamente machista, donde mi papá decía de que una mujer no necesitaba de estudios, que solo con saber escribir un nombre, apuntar una dirección, apuntar un número era suficiente, porque para cambiar pañales no se necesitaba de estudios. Era la mentalidad de mi padre. Pero con muchos obstáculos logré cursar la primaria y luego ya en el trabajo de atender y dar la atención a mujeres que necesitan de mi servicio. Vi que había mucha necesidad de ir más allá, porque necesitamos poner una inyección, necesitamos hacer unas curaciones. A veces en el momento de parto las mujeres sufren rasgaduras, hay que suturar y no lo podía hacer, no lo podía hacer. Y si llevamos a nuestra paciente al hospital con una rasgadura, nos alegaban un montón, nos trataban de lo peor. Entonces la misma necesidad hacía que uno busque otros accesos, busque otra manera para desenvolverse y apoyar a estas mujeres de mi comunidad que lo necesitan tanto. Porque el sistema de salud no está para todas las mujeres, lamentablemente. Las que tienen más recursos, pues ellas pueden acudir a un lugar privado.
en donde pagan miles de quetzales para ser atendidas, sea un parto, una cesárea, pero las que no tienen van a un servicio de salud. Y las del área rural que no alcanzan a llegar a un sistema donde haya salud, porque en las áreas rurales solo se trabajan, el empleado solo trabaja 8 horas hábiles. Sábado y domingo todo cerrado. No hay un servicio cerca. Estas mujeres necesitan que una comadrona esté cerca. Y es la forma en que nosotras trabajamos, damos a conocer nuestros conocimientos, apoyamos a estas mujeres que en realidad lo necesitan, porque somos sanadoras. Somos psicólogas, somos médicas, o nos toman como que nosotros tuviéramos un gran título, ¿verdad?, profesional, pero no lo tenemos. Pero en el camino, con nuestras propias experiencias, de una experiencia a otra, hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo. No porque el Ministerio de Salud nos apoye y nos den cursos, nada que ver, nada. Ahorita tenemos más de 20 años de no recibir una pasantía en los hospitales. Nuestros pacientes, hay alguna complicación, reconocemos una señal de peligro en el momento del parto, enviamos a nuestra paciente en una ambulancia. Las podemos acompañar de la entrada para adentro, hay guardias de seguridad, aquí no pasa, aquí te quedas. No nos permiten entrar e ir a explicar por qué estamos haciendo la referencia, de cómo van nuestras pacientes. Y al entrar la mujer les dice, ¿por qué veniste? La comadrona me mandó, ya viene manipulada. ¿Por qué van con las comadronas? Ellas no atienden bien, ellas son hasta de asesinas, nos han tratado. ¿Y qué pasa cuando surge una muerte materna hospitalaria? No lo informan. Pero si surgió una muerte materna en la comunidad, somos señaladas, somos investigadas, porque es una investigación tremenda. ¿Quién tuvo la culpa? La comadrona lo envió al hospital, la comadrona hizo esto, la comadrona hizo lo otro, la comadrona apoyó en sus controles prenatales. Es una investigación bien tremenda, en el cual nosotros vivimos marginadas. Las mujeres sufren una violencia obstétrica horrible en los hospitales, en los servicios de salud. ¿Cómo estamos de tiempo? Muy bien. Sí, nos fuimos muy bien. O sea, si quieres comentar algo más de actividad. Pues vemos pues cómo el servicio de salud y cómo nosotras, ¿verdad?, atendemos a nuestras pacientes. Llegan conmigo porque nosotras atendemos los partos en casa. Yo tengo un cuartito, no tengo lujos, pero trato de tener una comodidad a mi paciente en mi casa. Ni siquiera tiene una puerta para cerrar, una cortina nada más tengo. Es cierto, cuando atiendo el parto nadie puede entrar ahí más que yo. Las atiendo, les pongo ropa cómoda, les digo si se quiere, porque van con su traje. Y les digo si se sienten cómodas, quieren estar con su traje, o les brindo una bata. Ellas deciden, porque llega un momento en que es incómodo. Ya cuando hay demasiado dolor, muchas contracciones, el cinturón o la faja, como nosotros lo llamamos, es molesto, porque hasta acá y les cuesta respirar, y entonces optan por ponerse una bata, pero es decisión de otras. Dicen, no, yo me quedo con mi traje. Bueno, acudimos, voy a preparar un té a la cocina, calientito, tómese su tecito, esto le va a calentar el cuerpo, la va a relajar, le doy su té, y vemos pues cómo va avanzando el proceso de parto, cómo va avanzando, empieza a avanzar. Si aún le falta mucho, su té se tranquilizó y le da sueño y se duerme. Le digo, descanse, respire, el mismo dolor la va a despertar. Pero si ya se está aproximando, aunque hacemos examen vaginal, o sea, el tacto que nosotros le llamamos, no sé cómo le llaman aquí, pero nosotros hacemos un examen vaginal con los dedos.
con la mano. Buscamos el cuello uterino, nos ponemos guantes, por supuesto, ahorita pues ya se usa guantes, antes no. Usamos guantes por nuestra protección y por proteger a nuestra paciente, ¿verdad? Usamos un guante, buscamos el canal vaginal, introducimos los dedos y buscamos el cuello uterino. Buscamos el cuello uterino. Si mis dedos entran, es porque ya hay dilatación. ¿Cuánto? 1 de dilatación. Falta mucho, muchas horas. Aunque hay quienes avanzan rapidito, otras muy lento. Cada cuerpo es diferente, cada cuerpo actúa de diferente manera. Y vamos a cada 2 horas, 3 horas, dependiendo el tipo de dolor, el tipo de contracción que tiene, la secreción vaginal. Vamos y hacemos. Ya tiene 4, ya tiene 5, ya tiene 6, ya tiene 7. De 7 se nos dispara a 8, 10, 11 y ya viene el bebé. Eso es el parto atendido en casa. Tratamos de trabajar el parto limpio y seguro, porque sí es recomendado por el Ministerio de Salud, un parto limpio y seguro. ¿Por qué? Por la seguridad de mi paciente y por mi seguridad. Usamos paños desechables para evitar contaminación. Sábanas blancas, toallas, compresas, gasas, cinta de Castilla, porque no usamos claps, sino que cinta de Castilla. Entonces, para nosotras, el apoyo que nos ha dado la organización de Patricia ha sido muy grande, muy grande. Han habido capacitaciones para comadronas, es cierto, no abarca todas porque somos muchas. Son pocas las comadronas que lograron entrar en este programa. Y para nosotros es muy importante las capacitaciones, el equipo que nos dieron nos sirve de mucho, especialmente el Doppler, porque logramos identificar un sufrimiento fetal en el momento del parto. He detectado bebés muertos en el vientre con el Doppler. Es muy importante que nosotros cada día podamos avanzar, ¿verdad? Pero lamentablemente no todas las mujeres, no todas las comadronas tenemos la oportunidad de recibir estas capacitaciones. Otras porque no se quieren dar su tiempo, no tengo tiempo, que mi marido, mis hijos, mi casa, mis pollos, mis vacas, no. Nosotros aquí estamos, hemos dejado hijos, maridos, hijos, pollos, vacas, perros, gatos, todo se ha quedado y ni me recuerdo ya. Ni me recuerdo, estoy feliz, como dijo Margot, ya no quiero regresar, pero vamos a tener que regresar. Pero sí, esa es nuestra forma de vivir, es nuestra forma de trabajo. Nos conocen como abuelas comadronas. ¿Por qué? Encuentro a los bebés que recibí y a jóvenes, abuelita, adiós, en algunas ocasiones con mucho respeto. Cuando están pequeños las mamás dicen, ahí va la abuela, saludan. Y abuelita, buenas tardes, abuelita, que le vaya bien, con mucho respeto, mucha reverencia en algunos lugares, en algunas familias. Otros ni te hablan. Y de todos, algunos te agradecen, otros no te agradecen, pero es el trabajo. Algunas nos aportan, nos pagan porque nosotras cobramos, pero una mínima cantidad cobramos por nuestro trabajo, porque dejamos hijos, usamos cosas desechables y hay que volverlas a comprar. Entonces cobramos una mínima parte y otras te pago después. Ya ni te pago. Pero es parte del trabajo, es parte de nuestro quehacer diario. Te pagan o no te pagan, lo importante es de que salvaste la vida de una madre y de un bebé. Y te sientes satisfecha. Yo me siento feliz, le agradezco a Dios por el trabajo que me ha dado. Soy muy feliz cuando atiendo un parto o veo una mujer embarazada y veo que la puedo ayudar. Es la satisfacción más grande. Pues muy bien. Pues gracias, Nancy. Bueno, pues muy bien. Ahora haremos la última pregunta, que es una pregunta transversal, pues que, bueno, que cada una de nuestras
compañeras de la mesa pues contestará. Pues empiezo por orden, empiezo por Ana María de nuevo, porque así Nati puede tomar un poquito de agua y descansar un poquito. Pues Ana María, ¿qué necesitamos, no, hacer para que la partería tradicional sea reconocida como parte del sistema de salud y no como algo secundario y accesorio? Bueno, creo que es muy interesante escuchar las experiencias de las compañeras. Yo no soy comadrona, sino soy parte de las lideresas que hemos aprendido de las compañeras comadronas, pero sí fui atendida, según me cuentan, ¿verdad? Cuando yo nací por una comadrona. Entonces, creo que es muy importante que las comadronas estén en las comunidades. Las distancias en todas las áreas rurales para llegar a un servicio de salud donde esté muy equipado es grande. Yo, por ejemplo, vengo de una comunidad rural, netamente rural, donde tengo que irme media hora para el pueblo, donde hay un mínimo de atención, 1 hora para el departamento, donde ya hay más disque atención de calidad, y otras 4 horas para la ciudad de Guatemala, donde está pues concentrado ahí sí que todo el profesional de salud. Entonces, para muchas mujeres es difícil acceder de esa manera. Es por decir que yo tengo como más ese privilegio. Hay otras donde no hay exceso de vehículo, que son veredas, que son montañas, donde el servicio de salud definitivamente no llega porque, bueno, los profesionales en su mayoría pues son de área urbana y si les decimos tienen que caminar 3 horas para ir a atender a una mujer, uy, lo piensan 2 veces, ¿verdad? Porque ya caminar en el pueblo no se está acostumbrado a caminar. Bueno, aquí nosotros caminamos, qué bueno. Y no nos molesta o no nos dificulta caminar porque nosotras sí caminamos, porque somos de área rural. Pero vemos esa necesidad de que las comadronas estén en las comunidades, porque ahí es donde el servicio de salud no llega. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero que nada, creo yo, porque tenemos, como les decía al principio, una política que dice, que dignifica o sea, supone a las comadronas, pero que no se cumple. Entonces, primero el cumplimiento, el conocimiento y la aplicación de esa política que tenemos, que realmente se aplique como dice la política pública a favor de las comadronas. Que hay un Día Nacional de las Comadronas, que es en el mes de mayo, pero que muchas incluso pues se desconoce, ¿verdad? Porque en las áreas rurales es difícil que llegue la información. Entonces necesitamos ese cumplimiento y aplicación de nuestra política a favor de las comadronas. Creo que también es necesario integrar esos saberes ancestrales de las compañeras comadronas en las normas del sistema de salud, por lo menos que se conozca pues con los médicos, las enfermeras, que conozcan esos saberes ancestrales de las compañeras que pues en el área rural ellas hacen el trabajo del servicio de salud como tal. Principalmente creo yo que es muy importante la dignificación y el reconocimiento de la labor que ellas hacen. Y ellas ya dijeron, bueno, ellas pues cobran un mínimo por hacer el trabajo porque no hay un pago de parte del servicio de salud. Ellas no reciben, no son asalariadas ni nada por el estilo, pero es importante ese reconocimiento que se les pueda dar. Bueno, ya las compañeras les dirán en su momento, el año pasado se inició a recibir un pequeño incentivo de parte del Estado para ellas, por fin, después de muchas luchas que las compañeras han hecho, pero que es un mínimo, que al final de cuentas todo lo que ellas necesitan para hacer su labor no es abastecido. En las comunidades cuesta conseguir ya los materiales porque hay muchos contextos diferentes. Ellas en su mayoría, pues, bueno, creo que las dos son más cercanas al pueblo, pero hay muchas comunidades mucho más lejanas donde no tenemos el acceso que ellas tienen en este momento, por ejemplo, y que nosotras trabajamos. Veíamos en el videito ahí que hay que estamos reunidas con unas en unos manglares y todo eso. Estas compañeras, comadronas, caminan muchísimo.
3 horas para llegar al centro de su aldea a pie, porque no hay vehículo, 2 horas en lancha para llegar al municipio, y no son lanchas, son cayucos, que le decimos nosotros allá, de unos bajititos, y es en pleno mar, cruzando el mar. Eso para una mujer embarazada ya con labor de parto, y si es primeriza, si es ya de avanzada edad, ellas no tienen permitido atenderlas, sino que tienen que llevarlas directamente al servicio de salud. Si es una primeriza, no la pueden atender, tienen que llevarla. Si ya tiene, ahí sí que se acerca el momento del parto, cruzar ese mar, y si el mar está agitado, los cayucos se hacen por aquí y por allá. O sea, ¿cómo? No podemos. Ahí sí que las comadronas se arriesgan a que se les quite el carnet, porque ellas la van a atender ahí sí o sí. Ni modos. Entonces, ese reconocimiento al trabajo de ellas, creo que es muy importante que el Estado pues siga ahí sí que ese trabajo, que no sea solo el año pasado que se les dio, sino que siga dándoles incentivo a las comadronas, y que se les abastezca también con los insumos que necesitan para la atención. Porque si bien es cierto, bueno, ahorita nosotras desde nuestra organización Tierra Viva llegamos a 54 comadronas aproximadamente de los territorios donde estamos, las 4 de cada territorio, por ejemplo, pero en Guatemala son más de 23,000 comadronas y no tenemos insumos. El Estado no tiene presupuesto para abastecer todas esas comadronas que son del área rural. Entonces, y creo que algo muy importante, considero yo, que no se les vea el trabajo de las comadronas en el sentido de, bueno, se le autoriza a atenderla porque ella es una comadrona, sino que se les vea como apoyo al servicio de salud, como de igual a igual con los médicos que atienden en los servicios ya de alta gama, ¿verdad? Ese reconocimiento de que la comadrona es mi apoyo en el momento del parto. Y ojalá que ya logremos esa parte de que se atienda con pertinencia cultural, decimos nosotras en algunos momentos, que significa que la comadrona puede entrar con su paciente, porque muchas mujeres quieren que la comadrona esté a la par, porque le tienen confianza, porque ella llevó sus controles, etcétera, ¿verdad? Pero en muchos lugares se les cierran las puertas. Solo puede entrar la paciente y la comadrona se quedó en la puerta. Entonces esa parte creo que es importante para que la partería ancestral sea reconocida y que veamos en ella como ese apoyo directo de par al servicio de salud o a los médicos y médicas especialistas en nuestro país. Y por otro lado, pues también ahí sí que esperamos que hayan como más aperturas para estos espacios. Me he dado cuenta en los lugares donde he tenido la oportunidad de trabajar que ya hay otras mujeres más jóvenes, podríamos decirle así, queriendo aprender también de sus, ahí sí que de otras comadronas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, aquí las compañeras han heredado esos saberes, pero hay comunidades donde no hay, pero que hay interés en aprender también esa labor. Entonces, que haya ese acceso para otras, porque como les decía al principio, la mayoría ya son edad adulta y adultas mayores, y cuando pues ya no están, ¿qué vamos a hacer en las comunidades cuando no haya más comadronas? Entonces esa parte de transmitir los saberes también a otras que deseen aprender, creo que es muy importante para que nuestra partería ancestral siga estando ahí a favor de la salud de las mujeres. Muchas gracias. Muy bien, Ana María, gracias. A ver si se quedó algo, Gracias. Pues Mérida, pues coméntanos un poquito entonces qué consideras que necesitamos, ¿no? Más allá de lo que ha dicho Ana María, para que la partería tradicional sea reconocida, ¿no? Como algo complementario, indispensable, no algo accesorio y dispensable. Pues bueno, que la salud de las mujeres no lo vean pues como, en primer lugar, como una vida de todas, pues, ¿verdad? De que solo es de tener hijos, tener a las mujeres como que fuera una fábrica, pues, de solo parir y parir, porque no es así. Nuestro cuerpo no es como para que solo sea de tener un hijo uno tras otro, como ha pasado allá, que ni bien han tenido uno, ellas ya quedan embarazadas con otra, porque no esperan pues ni que siquiera ellas cumplan sus 40 días. Los hombres allá son muy machistas, luego tienen sexo genital con ellas y luego resultan embarazadas.
Dice que ni ha cumplido un año el uno, ya viene el otro, a los 9 meses de que tiene que ya están así de vivo, pues ya viene el otro, o sea, pues de que sí ha sido una fatal, pues ha sido muy, muy duro. eh, pero bueno, ahí sí que, sí, pues para mí, yo siento que eso pues no está bueno, necesitamos el apoyo pues del Ministerio de Salud de allá, que es lo que no tenemos insumos, no tenemos cómo atender a las mujeres, allá pues las mujeres las tratan pues como cualquier cosa pues de que ellas pueden tener hijos y nada más. Ay, no puedo. Pues bien, Natividad, ¿cómo lo ves? Bueno, yo veo pues de que apoyo del Ministerio de Salud no lo tenemos. No lo tenemos definitivamente. En el cual muchas mujeres mueren, ¿verdad? Sin tener el apoyo necesario. Hay una desnutrición tremenda en la vida de las mujeres embarazadas. No tienen acceso a ir a una consulta digna porque no se las da. El médico está metido en el teléfono, está chateando y en una ocasión yo le comentaba, soy parte y formo parte de la investigación sobre muertes mujeres. Ha sido un proceso bien difícil para lograr estar en ese espacio, porque no nos lo permitía, que era solo de médicos. Logramos entrar con una compañera, ahí sí que de tanto insistir, o quizás les caímos mal, ¿verdad? Y de tanto que insistían, pues dijo, bueno, éntrele y ya. Pero hemos estado ahí defendiendo a nuestras compañeras, porque hay un momento en que nosotros las tenemos que defender a ellas, ¿verdad? Porque acusan que la comadrona es aquí, que la comadrona tuvo la culpa, que la comadrona porque no hizo eso, y ellos ¿qué han hecho? Y yo comentaba ayer con la compañera de mi habitación, ¿verdad? De que definitivamente, ¿qué sucede? Que el Ministerio de Salud solo nos acusa, que no somos, que hicimos esto, que no hicimos esto bien, que no hicimos lo otro bien. Pero ellos no ven desde dentro, desde lo interno, que ellos no brindan un buen servicio. Nos exigen que nosotros enviemos a nuestras pacientes a control prenatal, a sus vacunas. ¿Lo hacemos? Claro que lo hacemos. ¿Por qué? Porque es por la salud de la mujer. Trabajamos por la salud de ellas, especialmente. Y mando a mi paciente y me dice, no, doña Nati, yo ya no voy al centro de salud, yo ya no voy al hospital al control. ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el doctor? Ni me puso atención. Llevaba mis laboratorios, llevaba mi ultrasonido y el doctor chateando en el teléfono. Ni me levantó la mirada. Doctor, ¿y cómo estoy? Todo bien. ¿Y cómo está mi bebé? Todo bien. Ni siquiera se dignó agarrar el informe y leerlo, que todo estaba bien y que me podía retirar. Se levantó esa mujer a las 4:30 de la mañana. A las 5 de la mañana fue a abordar un autobús para llegar 5:30 al hospital. Y para salir hasta mediodía y no recibir una atención de calidad. Entonces, necesitamos que el servicio de salud atienda mejor a las mujeres. Necesitamos y exigimos que lo hagan. Porque ellos tienen un salario. Y tienen un salario el cual nosotras con nuestros impuestos lo pagamos. Y ellos están en la obligación de atender a toda mujer, no solo mujer, a toda persona que necesita la atención de salud, pero no lo hace. Necesitamos que el Ministerio de Salud reconozca nuestro trabajo como compañeros, lo que nosotros aportamos para la población y les ahorramos un dineral al Ministerio de Salud. Un dineral. Porque ellos ya no ponen nada. ¿Qué ponen? Solo las vacunas.
Incluso, y las vacunas ni siquiera las compran, son donadas. Entonces, ¿qué está haciendo? Nosotros necesitamos que nos den insumos para brindar una mejor atención a esa mujer. Necesitamos ser reconocidas en todo lugar, en todo servicio de salud que nosotros podamos acudir. De igual manera, en el 2012 surgió un grupo de comadronas, de abuelas comadronas, que empezaron una lucha fuerte, fue una lucha muy fuerte. Desde el 2012 hasta el 2025 que se logró que seamos reconocidas por el Ministerio de Salud y a nivel nacional. Y el 19 de mayo se celebra el Día de la Comadrona a nivel nacional en Guatemala. Y se logró que nos dieran un incentivo de 4,000 quetzales anuales, que haciendo números, son 8 quetzales con 25 centavos diarios. Eso sería un poco menos de €1, ¿eh? Sí. Ni un euro, sí. Diarios. ¿Qué vamos a hacer? Y quieren que les demos acompañamiento a nuestras pacientes. Un transporte nos cobra hasta el hospital 20 quetzales cada uno. Y si vamos 2 son 40. Las más cercanas. Las más cercanas. Las que abordamos solo un transporte. Porque si de mi casa yo abordo un transporte para autobús y otro son 50 quetzales de ida y 50 de venida son 100 quetzales. Y nos dan 8 quetzales. No es un pago. Para nosotras recibir y en 2 pagos todavía. Un pago el 19 de mayo de 2,000 quetzales y otro pago en diciembre. Lo recibimos contentas, porque al menos yo tengo un esposo que me mantenga todavía. Él trabaja y me mantiene, ¿verdad? Pero las que no tienen. Y nuestras abuelitas, las que ya no tienen un esposo, no tienen un hijo que las apoye, para ellas es una gran ayuda. Otras, como yo les decía, bueno, compañeras, le damos gracias a Dios por haber recibido este primer pago. Muchas lo van a disfrutar, van a salir a comer, se van a comprar algo. Otras les va a servir para medicina porque tenemos muchas de nosotras que ya estamos, que nuestra salud ha deteriorado. Por ejemplo, la mía ha deteriorado bastante, pero aquí estoy de pie aún. Pero al menos mi esposo tiene un seguro y me lo ha pasado y yo tengo un apoyo de parte del seguro que mi esposo ha pagado. Pero las que no lo tienen, no hay ni siquiera para una medicina y menos para comer. Entonces sí necesitamos que el Ministerio de Salud nos apoye y nos aporte más. Incluso anteriormente, hace 4 años, 5 años atrás, se dio un pago de 3,000 quetzales, fueron 3,000 quetzales, pero fue único pago. De ahí se luchó, el Congreso de la República aprobó el incentivo, pero cuando llegaron los papeles al gobierno para que lo firmara, lo vetó. Lo votó, no funcionó. Lloraron, sufrieron, las compañeras siguieron en pie de lucha hasta conseguirlo. Es lo único que tenemos. ¿Cómo vamos? Y es necesario también que estuve en una reunión todas las presidencias de nosotros. Dijeron de que sí tenía. No he tenido la necesidad de casa, pero no sé si algunas compañeras han tenido que hacer traslados y cómo si les han perdido. El día de ayer antier fue la reunión de comadronas
Yo no estuve, estaba acá. Entonces no sé qué hablar. Sí, Nati, te voy contando para que podamos tener bastante tiempo para las preguntas, o sea, vamos bien. Pues entonces, ahora abrimos un espacio para preguntas o comentarios y vamos a pediros, por favor, que sean breves, que sobre todo aprovechar para hacer preguntas porque no la tendremos por mucho tiempo, aunque se quieran quedar. Y tenemos a nuestra compañera que está con el micrófono. Vale, perfecto. ¿Quién quiere hacer una pregunta? ¿Podría levantar la mano todos que quieren hacer preguntas para que yo tenga una idea de cuántos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Alguien más? ¿No? Vale, perfecto. Pues entonces tenemos máximo 3 minutillos para cada persona. Si podéis ahí calcular más o menos, vamos muy bien. Vale, y yo soy Nicole, directora de la Asociación Caribú y muchas cosas más. Pero ahora, primero sería felicitar a la mesa porque yo creo que hemos aprendido, ¿no? Sobre todo cuando estáis hablando de los saberes. Pero yo me he quedado con una duda, quería preguntar a Natividad. Has dicho que no tienes estudios, pero los saberes realmente hace que aciertan en lo que hace día a día con las mujeres. Ahora, incluso los médicos muchas veces también fallan. Hay pacientes que se puede fallecer, ¿no? En el hospital. En tu caso, si has tenido casos de mujeres que han fallecido en el parto, si le has derivado urgentemente al hospital o qué ha pasado, porque al final salvas vida, también acerca a comunidades, pero también tu propia comunidad, cuando se muere una persona, se puede retornar contra ti. Entonces, en ese sentido, sí, ¿cómo actúa para poder resolver esa situación? Porque me he quedado yo un poco con esa duda, ¿cómo lo resuelve? Porque al final, si atiende a más, seguramente has tenido casos de mujeres o han fallecido o ha habido complicaciones que a lo mejor no has podido. ¿Cómo lo resuelve? Bueno, gracias a Dios, durante los 31 años que llevo de comadrona, ahí sí que le agradezco a Dios, ¿verdad?, no haber tenido una muerte materna en mis manos. Es algo que en todo, en primer lugar, ponemos a Dios, ¿verdad?, porque sin Él no podemos hacer nada. Podemos saber mucho, quizás todos los profesionales que están aquí pueden tener su profesión, pero sin Dios no somos nada. Y ahí sí que yo le agradezco a Dios que no ha llegado en mi caso. Sí he tenido emergencias en donde la placenta se retiene y no sale. Tenemos un límite de 25 minutos para extraer la placenta. No sale, referirla. Llamo a los bomberos y las refiero al hospital de emergencia. Es la solución, no hay otra. A veces en el momento del parto surge una complicación que la mujer se le sube la presión, o lo conocemos como preeclampsia, ¿verdad? Empiezan, todo está normal, todo está bien, de repente me duele la cabeza, empiezan a vomitar, ya no puedo respirar. No, de emergencia al hospital, se llama a los bomberos. Yo vivo en el centro del departamento, tengo la ambulancia de los bomberos como a 8 cuadras de mi casa. Llamo, si no están cubriendo una emergencia, acuden de inmediato. Ya nos conocen como comadronas y fíjese que tal y tal cosa es mi emergencia. ¿Cómo están ahí? Entonces, eso es algo más accesible que tenemos. Pero de las mujeres que están lejos, lógico, no hay una ambulancia cerca. No tienen ni siquiera un vehículo, o hay caminos en donde no entran vehículos, que tienen que improvisionar una camilla o a tuto, le decimos nosotros, se traen a la mujer en la espalda con mecapal para lograr sacarla al pueblo más cercano y luego conseguir un vehículo. Muchas mujeres no consiguen llegar a un hospital, muchas mujeres mueren en el camino. Y otras llegan, pero ya en condiciones muy, muy difíciles, en el cual acusan a la comadrona. Pero en actividad yo creo que tal vez, Nicole, ¿no? Podemos tal vez transferir a Mérida. Mérida, tú tienes alguna situación, o sea, os sentís apoyadas por la comunidad, porque no siempre, infelizmente, las cosas salen bien. ¿Tú tienes algún caso
similar, o sea, lo que Nicole comenta, algún caso que infelizmente no ha salido bien y cómo la comunidad lo ha recibido. Pues bueno, gracias a Dios, como dijo ella, de alguna muerte materna, gracias a Dios, pues no me ha tocado, ninguna mujer ha muerto en mis manos, pero sí he tenido complicaciones en que la mujer pues ya va a dar a luz y no hay cómo trasladarla al hospital, porque lamentablemente allá no nos dan chance como para poder tener una primeriza, una de que tenga ya 37 años y más. Entonces la tenemos que referir y si miramos o si veo alguna señal de peligro, igual manera trato la manera también de sacarla como sea. Me ha tocado hasta mandarlas en moto, que ya están ya para parir, y igual manera he parado a la policía, he pedido también apoyo con ellos, a veces me hacen el favor, a veces no. Entonces trato la manera de mi dinero, pagar un carro para poderla sacar, porque sé que es una vida, no solo de la mamá, sino que también del que viene. Entonces trato la manera pues de sacarlas a que la atención sea mejor en el hospital, cosa que tampoco es así, siempre las tratan mal, pero vaya, ya están ahí, pues ahí ya es cosa del médico, ya es él el que se tiene que encargar, pero de igual manera siempre las tratan mal en el hospital. Ya. Pues Nicole, aquí pues ya ves que la cosa va bien en la voz de estas mujeres, o sea, no hemos podido, pero bueno, ¿quién es la próxima, Patricia? Natividad comentó en algún momento de la intervención que sí ha habido algún caso donde el bebé es el que no ha sobrevivido. Yo quisiera darle las gracias a Ana María, que hemos compartido una semana larga. Mérida, que debes estar totalmente orgullosa de ti misma, así como también Natividad. Porque para quien conozca un poco Guatemala o se pueda hacer una idea de lo que significa la zona donde trabajan ellas, yo la he recorrido, la conozco, las dificultades del acceso, del transporte público, digamos que es como un mundo que es San Sebastián, Guipúzcoa, y otro mundo es donde ellas trabajan. Por lo tanto, el que ustedes hayan llegado hasta aquí, además de toda la mochila personal que cada una trae, con sus traumas, con sus dolencias, con sus situaciones, pues yo creo que debéis estar sumamente orgullosas de vosotras, del legado que podéis dejar a la gente joven, de la lideresa que tenemos ahí sentada, que es Ana María, ¿no? Porque Natividad y Mérida ya son de vicepresidenta del Consejo Regional de Abuelas, ¿no? Ya están en los consejos regionales de abuelas, pero hay gente joven que está cogiendo el testigo, que está liderando espacios, ¿no? Entonces, sencillamente desde aquí, escucharlas, darles las gracias por tantísimos entrega y tantísimos años, y de veras que tenéis que estar sumamente orgullosas de vosotras mismas y de lo que habéis conseguido. Milla Esquer, muchísimas gracias. Gracias. Silvia, bueno, aquí tenemos a Silvia. Sí, yo un poco siguiendo estos días que pudimos estar en Sumaya y han conversado con matronas y demás, escucharlas realmente no puede más que conmovernos, ¿no? Admirarlas y conmovernos por todo lo que está en sus manos, por esos saberes. Y lo que me quedó dando vueltas es que así como Margot y Natividad, ustedes plantearon que estos saberes les fueron dados en sueños, bueno, Margot no contó cómo fue su primer parto, ¿no? Pero bueno, nosotros nos ha contado, ¿no? Que cómo salió el primer parto en el que no tenía ninguna experiencia y sin embargo parecía que las manos se le iluminaban solas. La situación, por lo que cuentan ustedes, en Guatemala siguen las comunidades estando muy, muy desprovistas de todo, muy lejos de todo, muy lejos de pensar que un Ministerio de Salud realmente se ponga las pilas y apoye y comparta, o sea, que un poco que asuma la responsabilidad del Estado del cuidado de la salud. La pregunta que hago es la siguiente. ¿Ustedes tienen relevo generacional en esta de las comadronas o ya estamos en el Consejo Regional de Abuelas Comadronas y no hay relevo? Porque los relevos son difíciles, digamos, en sistemas estructurados.
en saberes que se transmiten con inspiración, con sabiduría, con revelaciones, ¿cómo se hace esa cadena? ¿Cómo sigue? Pues hasta el momento no sabemos, ¿verdad? Pero yo espero que alguna de mis nietas vaya a tomar el trabajo. Alguna de mis nietas, porque yo sí quiero dejar ese legado. Aunque estoy instruyendo a la esposa de mi hijo o mi nuera, como le llamamos, porque ella me apoya en la atención de partos. ¿Por qué necesité el apoyo de ella? Antes lo hacía sola, por supuesto, porque vivía solo con hombres. Tuve 6 hijos varones y mi esposo 7. Y era la única mujer que daba vueltas en la casa. Entonces, y luego se casan mi primer hijo, luego se casó el segundo, y mi nuera llegó a vivir allí, aún vive ahí en mi casa, y cuando me enfermé, mi salud deterioró, perdí muchas fuerzas en las manos, gracias a eso ahora ya las muevo, y ya puedo moverme a ambos lados porque llegó un momento en que no podía. Llegaban los partos y yo ¿qué hacía? No podía atender. Si mis manos las utilizo, incluso cuando mantengo mucho dolor, en el año pasado, a finales de año, tenía demasiado dolor y tenía miedo que tenía que venir. No aguantaba caminar, pero mire, llegó hasta este mes y yo ya estaba bien. Pero igual, a veces para pesar al bebé, porque tenemos una pesa, no es báscula de mesa, sino que es manual, una cosita así que en una cadenita y colgamos al bebé acá abajo con un pañal. No aguanto sostenerla porque no tengo suficientes fuerzas, entonces le dije a la esposa de mi hijo si ella me apoyaba. Claro que sí, ahí está ella en cada parto que yo atiendo. Y yo le digo, mire, si yo no estoy y viene un parto, tú ya lo puedes atender, ya sabes qué hacer. Dice, ¿me da miedo? No, tiene que aprender, tiene que dejar el miedo, usted puede. Y espero que ella tome mi trabajo. Mérida, tú Y alguna nieta. Muy bien, la nieta. Mérida, tú tienes un plan de relevo, alguien de la familia, ¿cómo ves la situación? Triste historia. Pues yo sí no tengo ninguna hija, pues porque solo una tuve y lamentablemente ella falleció, entonces yo no tengo hijos. Pero espero que tal vez alguna de mis sobrinas, porque sí, mis otras hermanas sí tienen hijas mujeres, y por lo que veo que parece que sí hay una que sí le gusta, pues espero que ella sea mi relevo el día que yo ya no esté. Como mi mamá era la comadrona, ¿verdad? Pues como me dijo Silvia, va, que no conté mi historia, va. Pero bueno, mi experiencia, pues, dice que mi mamá no estaba esa vez, a mí me tocó ir a atender a esa paciente. La señora, pues la mamá me dijo, hazme favor, anda a atenderme mi niña, me dijo, porque ya va a tener, era su primer bebé, era no sé cómo le podría decir, Enanita. enana. Enana, sí, Enanita, la madre sí, prevenida, Sí, qué sí, era bonito. una persona pequeña, pero bueno, yo agarré mi maletín con mucho valor y fuerza, la fui a atender y gracias a Dios salió bien el parto, como les repito, era primeriza, yo me sentí feliz, me sentí muy emocionada al poderla atendido, pero ahí pues sentí, no sé, una emoción, una alegría por verla ayudado tanto a ella como a la criatura. También he recibido partos así que vienen, podría ser parados. Y también vi que primero venía un piecito, venía saliendo así. Y igual fue una experiencia muy, para mí muy buena, pues porque es riesgo, porque sé que un parto así es muy peligroso, pero gracias a Dios pues los he logrado. No he tenido, como repito, ninguna muerte materna y espero en Dios de que alguna de mis sobrinas quede en mi relevo, Muy que bien. les guste el ser comadrona. Y Ana María, tú que trabajas de cara, ¿no? Es como esos procesos de formación, no sé si es la palabra, pero bueno, de la transmisión de los conocimientos rápidamente, por favor. ¿Tú ves luz en el fin de este túnel? Pues sí, una luz muy débil, pero sí. Sí, ahí sí que sinceramente una luz muy débil, pero sí en los pocos espacios en mi territorio donde yo he estado,
pues sí he visto que hay como algunas mujeres de 26, 30 años queriendo ya aprender este trabajo, van a las capacitaciones que se logra con el servicio de salud. Y bueno, cuando uno les pregunta, no, todavía estoy en formación, todavía no tiene, pero son muy pocas, muy pocas. La mayoría de las comadronas, más de 23.000 comadronas registradas en el servicio de salud, son adultas mayores, y las no registradas, porque también hay no registradas que no van al servicio porque están muy lejos, también son adultas. Entonces, puedo hablar de mi comunidad, por ejemplo. Anteriormente en los alrededores contábamos con 6, 7 comadronas. Hoy por hoy puedo decir que solo hay como 3 o 4 y no hay chance de decir, bueno, viene alguien que se está formando en mi comunidad. Entonces, pero sí, hay una luz débil por ahí, entonces yo espero que esa luz esté Sí, grande. tenemos más 2 preguntas, ¿no? Ah, vale, pues... Más que pregunta, pienso que la vida y los ancestros te colocan en el lugar adecuado. Quiero darles mis felicitaciones, mis honores. Yo soy nieta de una comadrona, de una partera tradicional, le decimos. Y no me suena raro o equivocado todo lo que estáis contando, porque es una experiencia que sería bueno que se comparta con mujeres del otro sur, que son realidades y contextos del sur global. Lo que sí me parece muy importante que hacéis, y quería daros ese empujón a que sigáis haciendo, es la incidencia política, ese trabajo de insistir y persistir con el Ministerio de Sanidad. Hasta hace poco, las rutas de atención humanizada, que así le llamamos a las parteras tradicionales, en el caso de Guinea Ecuatorial, en la zona rural pasa exactamente lo mismo, no eran reconocidas. Pero la estadística, los altos porcentajes de embarazos en adolescentes y las muertes en madres y en bebés, la que os habla, yo soy madre de 3 hijos, los he tenido en mi país y sé de lo que hablo, y precisamente por eso insistimos mucho en que hay que hacer incidencia para que el Ministerio reconozca legalmente a las comadronas, tengan un salario en el Ministerio de Sanidad, nosotros ahí le decimos Ministerio de Sanidad, y no solo eso, sino que se habiliten puestos de salud. Lo bueno en vuestro caso es que hay políticas públicas, entonces si hay, se puede seguir presionando para que se hagan efectivas. Es más difícil en contextos donde no hay, pero como habéis evidenciado que hay, yo os animaría a seguir insistiendo y persistiendo. Muchas gracias. Bueno, vamos a la última pregunta o comentario. Sí, buenos días, felicitarlas. Me ha parecido muy interesante la información que nos han brindado. Y quisiera preguntar, porque en Perú hay técnicas de atención, ¿no? O como se les llama, rituales. Y así como en Perú, por ejemplo, que al dar a luz la mujer entierran la placenta, o también utilizan el carrizo, ¿no?, para cortar el cordón umbilical. ¿Alguna técnica que ustedes utilizan, como estoy dando el ejemplo de Perú? En mi caso, se entierra la placenta o se quema. Ya. A veces no hay espacio donde enterrar, se quema, pero lleva mucho tiempo. Mucho tiempo, ahí sí que ya es algo tradicional de enterrar o quemar la placenta. Y nosotras, al menos yo, utilizo la cinta de Castilla para amarrar el cordón. No utilizo clamp, sino que cinta de Castilla para amarrar bien, me siento más segura y no el clamp. Para mí, así lo aprendí, así sigo. Por eso somos tradicionales, porque seguimos tradición de generación en generación. Si la paciente dice, bueno, yo quiero que me atienda mi parto en el suelo, en la tierra, nos hincamos, ponemos petates, chamarras, nos hincamos y el fuego a la par. Porque eso sí, en nuestras comunidades, el fuego, la tierra y nosotros. Es algo tradicional. Y las agüitas de montes. Los baños con montes también. Antes del parto y después del parto.
Igual, sí, también no la entierro, más la quemo, le echamos así, que se yo, gasolina o algo así, para que eso se vaya quemando poco a poco. De igual manera también les doy un tecito para que ellas también se sientan bien y se relajen. Pues bueno, entonces vamos cerrando esta mesa y perfecto, mira, y 12, tengo 3 minutos todavía para hacer, bueno, quiero hacer un breve cierre, ¿no? Pues bueno, yo por lo menos las claves, ¿no? que he apuntado durante la charla, pues lo que percibo es, claro, la necesidad de reconocimiento del valor de las comadronas, tanto de su experiencia como de sus conocimientos, ¿no? Y de la partería tradicional. La necesidad de recursos, o sea, porque son necesarios, son indispensables. El trabajo coordinado, ¿no? Con bomberos, hospitales, el relevo intergeneracional, pero sobre todo lo que más me llama la atención y volvemos a lo más básico, ¿no? Es que es el cuidado digno que las mujeres merecen, ya sea aquí, en Guatemala, en cualquier sitio del planeta en que vivimos, y una vez más nos remitimos a los derechos humanos, ¿no? El derecho a la salud y el derecho al cuidado, que es algo que nosotras mujeres pues somos las que normalmente llevamos todo este tema. Pues muchísimas gracias a todos y a todas y seguimos.